¿Existe tal cosa como las perversiones sexuales? Vamos a ver este tema, cuándo se convierte en peligro o si existe una adicción detrás de este comportamiento. Todo con respecto a este tema aquí en Punto y Coma. Bienvenidos. Al hablar de perversión sexual, nos referimos a un conjunto de conductas sexuales que no se consideran normales. Según la psicología, estas prácticas sexuales no se ajustaban a lo social, establecido como la sexualidad normal del siglo XIX. Sigmund Freud habló del tema y lo definió como todo aquel conjunto de conductas de tipo sexual que no tienen ningún objetivo reproductivo, sino que simplemente se realizan con el claro objetivo de buscar el placer. Bajo este concepto se encuentra el fetichismo, transvestismo, exhibicionismo, voyeurismo, coprofilia, sadismo, masoquismo y algunas han sido agrupadas por la psiquiatría actual bajo el concepto de parafilia y otras. Como la homosexualidad dejó de considerarse como trastorno o enfermedad. Por otro lado, una de las parafilias más frecuentes es aquella que se conoce con el nombre de fetichismo, en el cual una persona tiene frecuentes fantasías sexuales y mucho deseo por ciertas partes del cuerpo o por el uso de una serie de objetos, como por ejemplo los zapatos de tacón, con los cuales aumenta su placer. El tema de hoy es polémico, es sabroso, a algunos los va a escandalizar, a otros se les va a antojar, yo no sé, pero vamos a tratar de abordar este tema con mucho respeto y con, tengo entendido yo que sin juicios morales, sin juicios de valor de por medio. Fabiola Guarneros, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Cuál es tu perversión? Mi perversión, o sea, ¿tiene que ser sexual o puede ser por la comida? Puede ser, lo que sea. Es que vamos a desmenuzar el tema. Rubén Maldonado, ¿cómo estás? Bien, Mariana. Muy contento de estar aquí con ustedes. ¿Cómo abordamos este tema? ¿Existe tal cosa como perversión? ¿Ya le estamos poniendo un peso moral a la palabra perversión o cómo lo podemos empezar a definir? Mira, lo que pasa es que a mí me interesaría mucho partir de una idea. Hay ocasiones en que personas que hablan de sexualidad, nada más con la palabra empiezan a tener como creencias un poquito extrañas. Por ejemplo, hablar de sexualidad desde la parte genitalidad, pues a lo mejor nada más es desde referirse a los órganos sexuales, la identidad sexual que puede tener un hombre o que puede tener una mujer, el acto sexual, el coital, y de ahí como que derivar a todas las otras cosas que pueden darle como un sabor diferente, ¿no? Bueno, un tono diferente de qué tanto puede ser una genitalidad normal por una acción coital y qué tanto puede ser una perversión porque se buscan algunos actos o algunas tabús o algunas fetiches para producir sensaciones placenteras. Y ahí es a donde empieza a tomar como un camino un poco raro, ¿no? Porque hay personas que a lo mejor en algunos temas como el sexo oral, el sexo anal, el sexo con golpes, el sexo con insultos, es como, híjole, qué tan correcto o qué tan bueno puede ser y qué tanto puede ser responsabilidad del que infringe, ¿no? Esta sensación y el que la recibe. Es ahí todo un proceso de intercambio. Por otro lado, la sexualidad en lo que puede ser una identidad por género, o sea, qué hacen los hombres, qué hacen las mujeres, cómo se da esta relación entre hombres y mujeres. Y ahora que podemos ampliar el espectro de cómo se relacionan mujeres con mujeres y cómo se relacionan hombres con hombres, ¿no? Y a lo mejor también incluir a los que están incursionando en qué tipo de identidad les gusta más cuando están como en la bisexualidad, ¿no? Buscando relación con hombres y con mujeres. O la transexualidad también. O este tipo de cosas que a lo mejor desde la transexualidad como un cambio forzado, un cambio en donde a lo mejor un hombre físicamente con su estructura orgánica tiene una sensación de ser una mujer, ¿no? O al revés, ¿no? Hay mujeres que tienen sensaciones de ser hombres. Yo tengo un amigo, por ejemplo, es heterosexual, pero le gusta tener sexo con transexuales.
Ajá. y dice, yo no soy homosexual, a mí nada más me Exacto. gustan como estos chavos vestidos de mujer mujeres. y tengo sexo con ellos y no implica que sea yo homosexual. No Lo cual yo decía, ay, ya, por favor, Ajá, pues ajá. sí. Y luego me decía, es que no, neta no. Y ahí es cuando yo, tal vez, desde mi, no sé, aburrimiento sexual, no sé, me parecía como raro, ¿no? Pero es el asunto de decir, no, creo que el punto es, mientras sea consensuado, pues cada quien puede escoger su tipo de A lo sexualidad mejor como todavía quiera, no podríamos llegar como tan de lleno a donde ya está la parte perversa. Exacto. En alguna Exacto. ocasión yo platicaba contigo, Mariana, una obra, bueno, un texto que se hizo película. Nos Hay una- dejas que se quede en suspenso Siempre nos dejas la película, picados. siempre. Es que tenemos que hacer una pausa, Sí, no claro. se vaya, regresamos porque tenemos una invitada muy polémica también. Vamos a hacer una pausa. Bueno, estamos de regreso aquí en Punto y Coma y ya está con nosotros también Cristina Hernández, terapeuta, nuestra doctora. ¿Cómo estás, Cris? Ay, muchas gracias. Nada Bien. más te saludo rapidito porque aquí nos dejó picado Rubén, que nos iba a contar una película que te encantó. ¿Cómo está? O que Pues, se basó en tu historia. La ¿cómo verdad fue? es que fue un comentario medio extraño cuando hablábamos de esta obra, la de 50 sombras de Grey, que, bueno, sí, obviamente puede tener como mucha deficiencia, ¿no? O sea, no puede ser así como altamente recomendada. Pero lo que yo comentaba de esta obra es cómo la autora logra destacar la fantasía de muchas mujeres, yo diría que casi todas las mujeres, de encontrar a este príncipe azul, el hombre guapísimo, multimillonario, y que es súper atento y que podría fijarse en cualquier mujer del universo, pero se fija en esa mujer X casi, ¿no? Y entonces esta historia romántica, ¿cómo empieza a tener una tonalidad un poco extraña? Porque cuando esta chica, que empieza con el proceso de enamoramiento, encuentra algunas cosas en cómo se erotiza al estar al lado de este hombre, y cuando encuentra como este cuarto rojo, que digo, los que leyeron ese libro, se dan cuenta cómo al principio comienza como una curiosidad, ¿no? ¿Y qué tienes ahí? ¿Qué son estos artefactos? Y luego ya viene como en esta curiosidad morbosa, ¿no? ¿Y para qué son? Y luego ya viene como esta necesidad o este deseo de querer participar en algo que obviamente no conocía, ¿no? Primero, tener relaciones sexuales, ¿no? Y segundo, tener relaciones sexuales y obtener placer. Y tercero, cómo empezar a tener estas relaciones sexuales obteniendo placer, infringiendo dolor. Y ya de repente como que va subiendo de tono la historia, y que más bien lo que hace como muy atractiva para muchas personas esa historia es la forma en la que la autora describe toda esta parte de líbido o esta parte perversa, ¿no? Que muchas veces sabemos que hay personas que las tienen, pero no las hablan, ¿no? Hay personas que Pues tabú les gustaría todavía. probar, ¿no? A ver qué se siente. Y cuando prueban, empiezan a tener una confusión porque pareciera muy normal que estén sintiendo placer a través del dolor o a través de experimentar cosas un poco raras, por llamarlas de esta manera. Hay que, lo digo de manera como empírica, porque no lo sé, pero creo yo, el sentido común me dice que las perversiones o las prácticas poco comunes se tienen que dar con un conocimiento de tu sexualidad. Es decir, tu primera experiencia, si tu primera experiencia ya involucra, no sé, dolor, juguetes, lo que tú quieras, no sé si sea como plantear una sexualidad de entrada con elementos que no corresponden a una sexualidad, digamos, como normal o básica. ¿Me explico? O sea, no sé si Yo creo que hacerlo desde un inicio con este tipo de elementos te condiciona a que así No. es y no es. ¿Me explico? No, yo creo que es que como de sexualidad desde la parte instintiva, o sea, todos los seres humanos nos desarrollamos con este instinto, con el instinto sexual. Y entrando a la etapa de la pubertad, que es donde el organismo se prepara como para toda esta mutación, ¿no? Tanto física como mental, muchas veces los chicos cuando empiezan a explorar, ¿no? Entre la etapa de la pubertad
la preadolescencia y la adolescencia, puede haber una serie de experiencias agradables y desagradables. Obviamente, creo que una de las más importantes es cuando un chico o una chica empieza a tener sensaciones de erotización, o sea, cuando siente cosas ricas, ¿no? Y placer, y que de repente tiene sorpresas al tocarse o al pensar o al besarse, etcétera, etcétera. Pero yo creo que aquí es cuando empiezan como las grandes alarmas, porque en el desarrollo del instinto sexual de manera natural pueden ocurrir perversiones. Y estas perversiones regularmente son otorgadas por alguien mayor o algún miembro del grupo de pares, que la información la distorsiona, que la acción la distorsiona. Entonces se empiezan a poner nombres, ¿no?, a los órganos, se empiezan a especular acerca de sensaciones que no son tan reales. Claro. Y de repente cuando uno de estos chicos, ya sea niño o niña, es pervertido, todo su concepto de sexualidad va a cambiar. Entonces, si al principio quiere tener relaciones sexuales con una mujer, por ejemplo, en el caso de los varones, pues ahora quiere tener 2 o 3, y después ya quiere tener, pues, con hombres, ¿no? O después ya quiere tener con niños, o después ya quiere tener con animales. Y de repente, pues como que se va cambiando la historia de una manera que podría ser natural, ¿no?, a una completamente enferma, ¿no? Porque entonces ya no es como la búsqueda del placer en la sexualidad, ¿no? O sea, ya no es hasta que yo logre el placer o que tenga un orgasmo, que tenga una eyaculación, entonces ya quedo satisfecho. Sino más bien como ir un poquito a romper límites, ¿no? Exactamente, pero lo que hace es que la búsqueda constante, la búsqueda incesante de placer, bueno, todo el funcionamiento orgánico, como decíamos hace rato, de lo que producen las hormonas, ¿no? Lo que producen las sustancias como la dopamina, la serotonina, ¿no? Que muchas veces son sustancias del placer y que dices, bueno, pues si ya tuviste una, pues ya párale, ¿no? No, ahora quiero más. Claro. Ahora quiero golpes, ¿no? Ahora de hacerlo quiero que me lo hagan, ¿no? Y empiezan como todas estas cosas ya distorsionadas, porque ya no es encontrar placer, es como a través de la búsqueda, ¿no?, suprimir el dolor, que eso es muy diferente. Ya cuando la relación sexual o la relación entre pares, ¿no?, o con la pareja, ya va teniendo de las fantasías a ideas que pueden ser un poco ya más elaboradas, más complejas. Tú, Cristina, ¿cómo definirías la perversión? ¿Cuándo ya podemos calificarlo de esa forma? ¿Y en qué momento está el límite? Vamos a definir la perversión en sus inicios, cuando se da una huella anémica, que es esta primera o esta impronta, que es esta primera experiencia sexual que se puede dar en los niños, se puede dar con juegos presexuales con niños, con niñas, con los hermanos, con los primos, incluso jugar al doctor y a la mamá, que todos tenemos una época presexual, no significa que eso sea el origen de la perversión. Sin embargo, cuando ya hay un niño que fue, por ejemplo, tocado por un adulto, o un niño que ya experimentó más cosas, el niño en el juego va a ir a representar esa con otros niños, puede ser niño, niño, niña, niña, etcétera, y entonces se da esta primera impronta de la sexualidad. Todos tenemos esa primera impronta, ese camino que nos va a llevar una y otra vez a ese ambiente sexual. Por eso es lo que más o menos lo que tú decías. O sea, si hay en esta primera relación sexual algunos factores que ya podrían determinar esta primera relación sexual. Es determinar, entre comillas, dependerá del pasado también del sujeto. Sí. Entonces, cuando ya tenemos una erotización, por ejemplo, con un niño, de un niño con un adulto, o un adulto que les pide a dos niños que se eroticen, etcétera, pues claro que se va a definir ahí el origen de la pedofilia, por ejemplo, el sadomasoquismo. O sea, vamos a ver, tenemos que buscar en la historia del paciente cuáles son esas improntas que lo dejaron marcado, y en la búsqueda del placer también podría estar buscando el cese del dolor a través del placer, y es del placer sexual, y es cuando ya vemos ahí que ya se dan las perversiones. Otra cosa que tienes mucha razón es si es consensuado o no. Si la otra persona, pégame,
y el otro acepta, bueno, es una relación de dos. Lo que sucede en la alcoba es una situación íntima y finalmente de dos adultos, pero no es lo mismo, hablábamos con el niño no te da esa, no tiene esa capacidad de responder ante esos actos, porque además el amor puede estar conjugado ahí con un padre o una madre, que eso es una forma de amar. O con animales. O con animales. Por eso decía yo, tenemos que hacer una pausa, pero es como si en tu primera relación hubo látigos y golpes, a lo mejor piensas que así es la sexualidad a futuro, ¿no? Y entonces yo creo que si quieres látigos y golpes, lo que tú quieras, es después que dices, bueno, pues yo ya el misionero me da flojera, vamos a subirle de tono un poco porque pues, quiero experimentar. Ahí yo creo que está completamente válido, pero no como de entrada la sexualidad es así, con golpes, con látigos, con 3 personas. Espérame, déjame escoger, ¿no? Sí. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Estamos hablando de perversiones sexuales, si existe tal cosa como perversiones, si es consensuado, hasta qué punto podemos considerarla una perversión o nada más una práctica. Y creo que depende mucho también de los principios de cada quien. Hay gente que dice, bueno, pues es que a mí me gusta, tengo esta fantasía de hacerlo con 2 hombres, ¿no? Y entonces, pues hay gente que piensa que eso es absolutamente normal. O hay veces que me gusta hacerlo con mujeres, hay veces que me gusta hacerlo con hombres. Tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo, porque si nos ponemos a pensar en las bacanales de los tiempos de los griegos, somos una pastilla de clorato, como dice mi papá, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, a mí me tocó un caso en el consultorio de un hombre que le gustaba mucho tener relaciones sexuales con sexoservidoras. Ajá. Y contrataba prostitutas 3 veces, ¿no?, a la semana o más, ¿no? Entonces llega al consultorio con una pregunta así muy de cómo le hago para resolver este problema, porque Pensaba que era una adicción ya, que estaba sí, siendo adicto al sexo. primero empezó con esta idea de que No, ya tiene señor, una usted adicción. está fomentando la economía de otras personas. Está ayudando a generar empleo. Exacto. No, lo que pasa es que le generaba más conflicto el hecho de ser casado. Ah. Porque tenía su esposa y obviamente, pues si tenía un hábito ahí como de hobby, Ahí ¿no? está el Constantemente detalle. me preguntaba, oye Rubén, pero es que eso está mal. Y yo le decía, bueno, pero ¿por qué está mal? Pues si te alcanza y tienes con Exacto. qué, pues es tu asunto. ¿La esposa sabía? Pero Pero no, está el casado. problema es ese, que cuando le dije, oye, ¿y por qué no comentarle a tu esposa si pues, lo que te gusta hacer con sexoservidoras lo podrías hacer con tu esposa? No. Y entonces me casi, ¿cómo? Pues si es mi esposa, Claro. ni modo que le diga que haga esto o que haga el otro. Pues y le dije, sí, pues, si supieras que ahí es donde está la clave. Claro, es porque Claro. muchas veces lo que tenemos ahí reprimido o lo que tenemos guardado son cosas que no nos han educado a expresar. Yo te voy a decir Pero- una cosa aquí, va entrando en esos detalles. Yo tenía una... Yo pensé que no, también. una gran amiga, no hay que decir los nombres ni nada, Sí. pero ella se casó muy joven, ¿no? Y me cuenta que gran parte de su divorcio, apenas tenían muy poco tiempo de casados, tuvo que ver con la parte sexual, porque ella quería, era su primera pareja sexual, esposos y todo, ya saben, ¿no? Todo entre comillas bien. Cuando ella quería sentir placer, ¿no?, de su cuerpo, y empezaba a hacer un movimiento extra de lo de que es quedarse en la cama acostada, el tipo le decía, ¿dónde aprendiste Claro. eso? No, pues ya era una inhibición total hasta que Claro. el matrimonio terminó. O sea, ¿cómo que dónde aprendiste? Y así pasaba mucho tiempo antes en los matrimonios, digamos, formados por esta creencia de las mujeres deben llegar vírgenes al matrimonio. Esa, uy, ¿te Así acuerdas? pasaba. O sea, llegaba el día de la boda o el evento, el marido se ponía, bueno, pero... Mariana está esperando ese borrachísimo. momento aún. Para casarme, Pero- Fabi, Virgen pero- Forever. O sea, Pero dicen que, bueno, imagínate nada más la escena, ¿no? Una mujer que no tiene nada de experiencia Pobre, con un claro. hombre, ¿no? Que se fue hasta de despedida de soltero, completamente ebrio, ¿no? Y que ya a lo mejor ha tenido otro tipo de experiencias. Pues obviamente la experiencia de su primera vez para la mujer va a ser totalmente catastrófica. Sí. sí, ahí pobre el boda, punto- ¿no? O sea, está todo el tiempo ahí. Ay, Imagínate, es que decías, si tendría que ver con épocas. Yo más bien siento que muchas veces se han creado sistemas de creencias, ¿no? Que a lo mejor
esto que voy a decir puede ser muy ofensivo para muchas personas, porque hay personas que no confiesan que están enamorados de su papá, de su mamá, Ya lo del habíamos hablado, primo, claro. de la hermana, ¿no? Y que muchas veces esta cuestión así de, es que eso es antinatural. Pues sí, pero Me pasa. Ok, O sea, ajá. hay ocasiones en donde decían, bueno, es que si el tema es ser fiel o no ser fiel, pues yo creo que más bien es ser leal o ser Ese es un gran desleal. punto, ese es un gran Porque punto. imagínate, o sea, tú sí quieres hacer cosas que no te hagan. A ver, ¿no? pero O sea, vamos tú por sí partes. quieres tener... O sea, son cosas que pasan. Te puedes enamorar del papá, del hermano, de la prima, del sobrino, pasan. Igual, puedes ser fiel o infiel, pasa. Pero porque pase, ¿es correcto o no es correcto? No, no ¿O te hay que espantes. hablarlo para poder Exacto, asumirlo? para que tenga un cauce diferente. Porque obviamente si las personas no lo expresan y saben que está ahí, esto se puede convertir un día, ¿no?, en una acción. Y entonces vienen las violaciones a estos abusos de menores, ¿no? Ajá. O estas acciones pedofílicas que muchas veces no se hablaron. Y mucha gente me dice, bueno, Rubén, es que entonces es muy difícil decir que personas que han sido entrenadas espiritualmente para el celibato no puedan tener estas cosas. ¿Por qué crees que hay Perversiones abusos? en ellos hay ¿Por qué perversión? crees que hay maestros, hay padres, hay familiares, hay sacerdotes o hay guías, ¿no?, que abusan de estas etapas inocentes, ¿no?, para que lo que tienen reprimido lo vomitan delante de estos chicos, Claro. ¿no? Oye, a ver, tocaste un punto súper importante que es este hombre que le gusta tener sexo con sexoservidoras y tiene una esposa. Ajá. Y decían, ¿por qué no le pides a tu esposa que haga lo mismo? Hay hasta un chiste en una película de Robert De Niro que le dice, bueno, pero ¿por qué no le pides a tu esposa que te haga sexo oral? ¿Qué te pasa? Con esa boca ves a mis hijos, cabrón. O sea, ¿cómo crees que no? Claro. Pero eso es una cuestión cosa moral. Es una cuestión moral. Pero se materniza a esta pareja. A la mamá, Entonces, claro. ¿cómo le voy a decir? Ay, mi esposa, mi gorda, chula, preciosa. ¿Cómo le voy a decir? Estás bien sabrosa. Estás bien sabrosa, tus chichis. ¿Sabes? O ¿cómo va a estar esa señora que ya O al es- revés. ¿Cómo esa porque señora se va a poner imagínate, un traje así como súper sexy, así de, órale, cabrón, ponte de las que muchos hombres dicen, de alumna, ¿no? O de colegiala, exacto. de Pues no le vas a- enfermera, O de de stripper, maestra. ¿no? De stripper, que incluso la pobre señora ya se aventó todo el curso de estos de, Sí, no le vas a- pole dance. de pole dance, ¿no? Y ya la pobre se moreteó toda, porque es difícil, ¿no? Ya se Pero- moreteó las pero- manos, pero- las dos. Llega con el marido y el marido, ¿qué es eso? No, y aparte... Bruja cochina, pero vieja ¿sabes sucia, qué? ¿dónde lo aprendiste? El marido puede ser que tenga ahí algo muy reprimido o muy atorado, que a lo mejor sí le da mucho miedo hablar de que le gustaría hacer otras cosas. Claro. ¿No? Porque ahí es a donde se empiezan a romper como estos sentidos de equidad. O sea, también hay mujeres que te dicen, bueno, y si tú te vistieras de stripper, ¿no? No, ¿cómo voy a hacer eso? Imagínate. Qué oso no que voy a llegue poner tu- un calzón de esos que te, no, que te Es que para eso son los ofenden. strippers. Entonces, yo creo que aquí hay cosas que sí sería muy importante cuidar. Hay personas que llegan a tener estas ideas o estas fantasías que muchas veces cuando no logran tener un cauce, no logran saber cómo expresarlo, es más, no logran identificar por qué si está mal se sienten Ajá. tan bien, ¿no? Ajá. Y muchas veces llegan al momento en donde obtienen el momento de placer o el momento nirvánico de éxtasis y llega a convertirse en una adicción cuando ya no es, ay, ya lo logré, es ahora quiero más, Y más. y quiero más, y más, y más. Y de repente, lo que estás experimentando ya no es una sensación placentera, sino es una sensación dolorosa por la falta de. Que es lo que Por nos eso decía es que- Cristina. Exactamente, por eso es que ya muchas personas cuando llegan a caer en este tipo de padecimientos adictivos, no entienden por qué ya no lo pueden soltar o ya no lo pueden dejar. ¿Quieren Y muchas veces quieren más y quieren más y quieren más, pero cuando no lo tienen es donde viene la fase de crisis. Yo quisiera rescatar, no justificar el hecho de la perversión con la falta de valores, porque entonces ya nos vamos como que todo mundo podemos ser pervertidos porque estamos reprimidos y entonces es justificable que sea infiel, es justificable que toque a un niño, es justificable que
no creo que sea No lo han dicho, y tenga sexo con animales, porque también. Ajá, sí, O con o con muertos o con animales. Hablamos de que sí, ahí hay una perversión, pero sí quisiera también aclarar que estamos en el siglo XXI donde las parejas hoy en día, o sea, las mujeres podemos empoderarnos, también los hombres se pueden empoderar a favor o en contra de la mujer que le dice, pégame, no te voy a pegar. Ajá. Y entonces asumo la responsabilidad de seguir con esta relación. No voy a aceptar esta infidelidad y si esto nos va a generar el divorcio, prefiero sola que contigo. Ajá. Y entonces sí tenemos eso, sí hemos hablado de eso y entonces estamos evitando el miedo a la soledad, el miedo a enfrentar una vida responsable. El hombre que llega, sí, y hombres y mujeres que llegan al consultorio que son infieles y también preguntar, ¿dónde está la comunicación? ¿Realmente es la pareja que deseas? ¿Realmente tu pareja quiere actuar como prostituta en la cama? Porque habrá mujeres que no quieran hacerlo, habrá mujeres que digan, tú dime qué, y lo hacemos. Ajá. Entonces, pero antes de eso, entendamos que hay una comunicación, que sí tenemos la capacidad de comunicarnos, que sí tenemos la capacidad de decir, esto está ocurriendo, me está ocurriendo esto, es cierto que tengo un deseo con mi padre o con mi madre, no lo voy a decir a lo mejor a mi padre o mi madre, pero ahí está la terapia, ahí estamos los profesionales. Que canalizarlo, ¿no? Está pasando esto, siento este placer, ya experimenté esto y ahora ya veo que quiero más y más y más, y entonces ya está el patrón adictivo donde también están los profesionales como el doctor Rubén para explicar todo el proceso adictivo que se va sustituyendo ya de la sexualidad a la droga, de la droga a las personas, de las personas a el dinero, etcétera, donde hay que llegar a la raíz del problema. Pero sí me parece delicado que demos esa información donde es cierto que sucede todo el tiempo, pero que las personas que les sucedan, ya sea que se lo han hecho o lo han hecho en cuanto a los temas que hemos dicho aquí, tienen la posibilidad de hablarlo, por más reprimido que sea, con personas con un alto profesionales que no te van a juzgar, no te vamos a juzgar, que vas a encontrar solución y problemas. Por eso es que la terapia es algo, en verdad, canasta básica. Y no hay juicio de por medio. Y no hay juicio. Y vamos a hacer una pausa. Ahorita tomas tú la palabra. Vamos a hacer una Perdón, lo interrumpo a la mera hora. Pero tenemos que hacer una pausa. Sí. Y regresamos porque es muy importante lo que estamos tocando. Es decir, si ya llegaron contigo y te dijo, que algo me pasa porque le estoy pagando a las prostis, pero tengo esposa, entonces se siente culpable. Pero hay otras Espérate. Se siente culpable porque hay algo ahí. Y dos, regresar con esta parte. A mí me habían dicho que cualquier sentimiento, ya sea culpa, enojo, frustración, tristeza, todo, tienes primero que aceptar que existe, no rechazarlo, no rechazar eso, aceptar para que fluya y trabajar, o sea, Claro. externarlo, ¿no? Vamos a hacer una pausa porque aquí Rubén ya está calientito. Antes de dar la palabra a nuestro queridísimo Rubén Maldonado, yo le voy a decir tantito la palabra a Cristina, porque luego acapara. A ver, Cris, entonces yo sí quiero retomar esta parte. O sea, ocurre, pasa, pero el hecho de que pase no quiere decir que es normal y que nos da permiso para hacerlo. Y dos, ocurre, pasa, hay que hablarlo. Ahí nos quedamos. Y aparte, creo que cuando no se vale es un poco cuando estás lastimando a una tercera persona. Sí, ¿no? Entonces, aquí decías, bueno, es que llegó a consulta y siente un poco de culpa. Vamos, la culpa no existe, pero sí tiene responsabilidad. Primero, responsabilidad de su sexualidad. Y segundo, el compromiso que hizo al casarse, porque está explícito que tú vas a compartir tu sexualidad únicamente con la pareja, a menos que la pareja esté de acuerdo, hombre o mujer, que pasa en matrimonios de gays, que dicen, llevamos 30 años, pero él tiene una vida libre, yo también, estamos juntos, pero está hablado, entonces, pues sí, no es necesariamente culpa, pero todos tenemos que hacernos responsables de esa sexualidad. ¿Y qué está pasando con esa persona que busca cualquier filia, parafilia, fetiche? ¿Qué está pasando? Porque al final eso les está diciendo algo que no está concluido y que van a llevar una y otra vez a buscar como la primera vez el placer. Y el placer nunca va a ser como la primera vez. Vas a tener que aumentar mucho lo que decías. Ay, la primera vez nunca es igual. No, vas a tener que aumentar muchas las cosas que tienes que hacer para que llegues al placer de la primera vez cuando estamos hablando de perversión. Pero además cuando estamos hablando de adicción, ¿cómo vas
enganchándote con esto, y hay que acordar que todo lo que tiene que ver con la sexualidad sí tiene que ver con una parte orgánica, pero toda la sexualidad, que además es algo muy bonito, tiene que ver con la mente. Si tú no alimentas la imaginación, la creatividad, la mente, si tú no aceptas tu cuerpo, si tú buscas placer a través del otro, pero no quieres verte a ti, eso está coartado. Y de ahí podemos hablar muchísimo, porque el sexo también tiene que ver con toda esta parte maravillosa, la sexualidad y la búsqueda del placer, con la imaginación, con cómo alimentas la creatividad. Decía Fabi en el corte, ¿cómo le hace un matrimonio de 15 años? ¡Qué flojera! ¿Cómo empieza? Bueno, creo que es una parte de alimentar, pero también de ir aceptando los cambios del cuerpo, porque tu cuerpo no va a ser el mismo de una chica de 20, ni de un chico de 20, y todo se hace grande o pequeño con la edad. La fuerza de gravedad impone. Claro. Oye, Rubén, ahora, ya nos queda claro que esta parte sexual también tiene que ver con la idea que tiene uno, la concepción que se fue formando del sexo y la relación con la pareja. Yo también creo como Cristina, si tú tienes una pareja, ya se llama esposa, novia, lo que sea, hay un compromiso, ¿no? Entonces, nada más asumir. Pero ya, pasando en la parte de las, pues, o perversiones o de los trastornos sexuales, ¿qué más hay? Decías tú que querías hablar del sexo cibernético o de qué. Es que está como de moda, ¿no? De que está como de moda. Hay muchas personas que actualmente está como muy interesante el tema de mandarse fotos, mandarse videos, escenas donde se están masturbando o donde se están tocando, y esto puede generar excitación en quien las ve y a lo mejor problemas si es que lo publican, pero muchas veces tipificarlo como una perversión, pues ahorita sería como riesgoso por muchas personas que me van a escuchar. Las personas pervertidos, ¿no?, que llegan a querer pervertir a otras personas, igual también fueron pervertidos, ¿no? Aquí lo que decía la doctora, si hay personas que llegan a abusar de niños, ¿no?, fueron abusados también de niños. Y no estoy diciendo abuso de violencia sexual, ¿no?, o de tocamiento sexual. Estoy hablando de abusos, como por ejemplo la crianza de un padre retrógrada, ¿no?, que le dice al hijo, es que usted es macho y para que se vuelva macho tiene que probarse con una mujer, ¿no? Y se lo lleva, lo emborracha, lo mete a un tugurio y entonces le enseña cómo debe. Eso es una perversión. Esto es una distorsión de una situación natural que se convierte en algo pervertido. Muchas veces estos juegos de los que hablaba la doctora, presexuales, que muchas veces son tipificados como malos, ¿no?, que son de exploración, los adultos los mencionan hasta como con culpa, ¿no? O sea, podemos jugar a la casita, pero si le dices a tu papá o a tu mamá, te las vas a ver conmigo, ¿no? Y si tú estás haciendo este tipo de cosas, eres un cochino o eres un pervertido, o porque andas enseñando en la calle, pues ni que fueras una loca, ¿no? Entonces, este tipo de sistema de creencias, ¿no?, para respetar un poquito la moral, el sistema de creencias ya es un sistema tóxico, ya es una moral pues ya muy distorsionada. Podría ser hasta una doble moral, ¿no? O sea, yo sí quiero tener relaciones con sexoservidoras, pero quiero que mi esposa sea casta y pura, ¿no? O sea, una santa. Entonces, al hablar, por ejemplo, de la manera natural de lo que son las fantasías, no solamente eróticas, no solamente sexuales, sino estas fantasías en donde el cortejo también implica poder, atención, cuidado, expresión, muchas cosas de las que el sistema de creencias pervertido reprime. Sí, claro. ¿Sí? Y es ahí cuando estas personas que caen en perversión son resultado de otros pervertidos que les dijeron, no, eso está mal, eso no se debe de hacer, así no se llama, porque o le cambias a la película, ¿no? Sí, le adelantas a la escena, ¿no? Cuando están así teniendo relaciones, no, quítale, porque está muy chiquito. Oye, pues, si supieras que el niño ya ve más cosas de las que te puedes imaginar. Y ¿no? eso es que los papás se ciegan, porque sus hijitas siempre van a ser puras y castas, y porque este chavo no se está, perdón por la expresión, pero como dice mi amigo, no se está matando a pajas en su cuarto como lo hacen todos los adolescentes. Exactamente. No, pero estamos hablando de papás pervertidos, moralmente muy celosos, bien. Rubén. Yo pienso, por ejemplo,
alguien me contó, ¿no? Que le dice, a ver, ¿cuántos años tiene la mamá más o menos cuando la hija empieza a descubrir su sexualidad? Ponle que la hija tiene 16 años, 15, y anda con el novio por primera vez, andan en el jijiji, jaja. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás fajando? ¿Estás fajando con este güey aquí en la entrada? Sí. Sí estaba fajando, fíjate que sí, cosa que tú hace mucho que no haces. Y entonces estás pasando como tu sexualidad frustrada, inexistente o frustrada, o que ya se te pasó ese momento y tú lo estás viviendo. ¿No hay un poco de envidiita ahí? Tuve un paciente con intento de suicidio, 14 años el chico. La mamá, sí tengo que decir, era muy religiosa. Y entonces el niño estaba en esta etapa de autoexploración, donde ya una vez intentó darle un golpe a la mamá y entonces dijo, es que ya se volvió muy violento. Hay que entender que las mujeres sin sexo se vuelven neuróticas y los hombres se vuelven agresivos. A todas, empezando, entonces ya ves a un hombre que está medio agresivo, pues ves esto que dices, ¿cuánto tiempo tienes que no tienes ese placer? Y la mujer también. Y entonces la mamá iba y le abría la puerta. ¿Qué estás haciendo? Ay, no. Y entonces tuvimos que hacer una psicoeducación con la mamá para explicarle que era algo natural. El niño necesitaba explorarse y ella decía que no, que eso no estaba bien. Y el niño se sentía sumido ante la mamá castrante, que es donde decimos, ¿qué es castrante? Cuando no te permito sentir placer porque yo y mi sistema de creencias me dice que eso está mal, entonces te cuarto tu sexualidad, te cuarto el placer, te cuarto lo que dices, claro que estoy sintiendo. Por eso es que necesitamos una nueva forma de comunicar, necesitamos como papás. El papá nunca deja de aprender. Es una profesión, si lo queremos ver así, que nunca dejas de aprender porque eres papá para niños y se te acabó, y luego regresas al adulto y se te acabó, y luego al adulto y se te acabó, y luego al hijo que ya se casa, y al hijo que ya tiene hijos, donde no te tienes que involucrar, donde tienes que marcar la línea con la esposa, donde tienes que marcar la línea de, esta es tu sexualidad, hijo, disfrútala, donde tenemos que ser padres que les digamos, la sexualidad es algo bonito, te va a suceder, vas a sentir esto, pero de la forma bonita, no de la forma de castigo, donde... Yo creo que... Y un poco lo que tú decías rápidamente, que ahí es cuando se descubre, la mamá está así toda, porque pues está, o sea, yo no justifico a esa mamá, pero para nada, pero hay mamás que son miedosas, ya se anda agarrando aquello que les platiqué, y tú, es bueno lo que tú dices, primero decir, ¿qué sientes? Hay ocasiones en donde los padres también necesitamos una reseteada, ¿no? O necesitamos una actualización, porque dices, es que, ¿cómo se podría rescatar una relación sexual en personas de 50, 60, 70 años? La sexualidad no se acaba con la edad. Exacto, no se acaba. Entonces, el ir actualizando como en estos conceptos, en estos sistemas de creencia, uno, hay una parte orgánica. Dos, hay una parte psicológica o mental. Y tres, hay una parte emocional. Entonces, muchas veces lo que implica el líbido, el coito, la excitación, la erotización, ahí es a donde hace ruido con el sistema de creencias. Porque es como decía al principio, muchas personas se preguntan, ¿por qué si está mal me siento tan bien? ¿O por qué lo busco? ¿O por qué es algo que me atrae? Curiosamente, hay chicos que han vivido grandes traumas al escuchar a sus padres o al ver a sus padres tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en muchas personas que salen a la calle y que le hacen fuchi a un homosexual porque su mente está trabajando en cómo le harán. Y ahí está el cortocircuito. Entonces, hay que analizarse primero antes de emitir un juicio. Hacemos una pausa y regresamos. Se está poniendo cada vez mejor y ya casi nos vamos. Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar? ¿Podemos, digamos, clasificar las perversiones más populares? O sea, como, ¿qué es lo típico, ¿no?, que ustedes ven en el consultorio? Pues típicamente todas las filias. Todas las filias son perversiones y que muchas veces provocadas por estos trastornos en la sexualidad, pues obviamente tienen consecuencias que, como decía la doctora, pueden repercutir en adicciones o en otro tipo de daños. Pero se trata, digamos, pero todas las... Yo creo que lo más importante ahorita, como en algunas ocasiones lo hemos dicho, es poderlo reconocer. Reconocer que necesitamos ayuda.
Nosotros con el trabajo que estamos haciendo a nivel terapéutico, proponemos también el trabajo para una situación multifactorial, un trabajo multidisciplinario. Entonces, el acercarse a los especialistas en medicina, en psicología y en terapia alternativa o complementaria puede dar mejores resultados que quedarse con la idea. Y en este tipo de cosas, como decías, Fabi, la idea de comunicarse y poder expresar lo que sientes de manera legítima sin tener que ser castrado, puedes evitarte muchos problemas. Puedes incrementar tu vida sexual, tu vida erótica, puedes ser responsable más que estar prejuiciado y puedes tener una libertad que a lo mejor esto sí realmente te va a generar un placer, ¿no? Y te va a generar una plenitud. Pero yo creo que el tema es que es tu responsabilidad cómo la manejas. Cristina, rapidísimamente, siempre cuando hablamos de enfermedades decimos cuáles son los síntomas, y dice, alerta, ¿no? En este caso, sí, ¿qué síntoma tengo que estar yo pendiente de que algo se me está saliendo del control? Hay que recordar que toda la cuestión sexual la tenemos que trabajar en cada etapa de la vida. Si hay algún problema es porque no estás teniendo el placer que necesitas, o sea, eso lo saben las personas, o estás buscando tanto en la búsqueda de ese placer por algo específico que te pierdes de tu trabajo, de una relación, o sea, estás perdiendo el foco o bien definitivamente no estás sintiendo placer. Esos serían los mayores indicadores como para ir a terapia y decir, estoy teniendo este problema, necesito ayuda. Ok, perfecto. Pues ahí tienen los teléfonos también por si quieren acudir a los expertos. Y justo eso, es como decir, primero honestidad contigo mismo y luego decir, bueno, no estás solo, no eres el único que estás pensando en esas cosas y hay solución. Ayuda y 2 papás a resetear el chip, ¿no? Claro, Resetear. porque tenemos que actualizarnos. Pues sí. ¿no? Y ya Los nos tenemos que ir también. Además de actualizarnos, nos tenemos que ir. Adiós. Gracias. Adiós, Muchas gracias, gracias. Cristina, Rubén, Fabi. Gracias.